Buenos días. En primer lugar, agradecer al congresista Wilber Rosas por la invitación y a todos los organizadores. Mi nombre es Gabriel Lazarte, soy coordinador de desarrollo urbano del proyecto especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi. Este proyecto especial dentro del Ministerio de Ambiente es un proyecto un poco atípico dentro del Ministerio. Se localiza en Ancón, al norte de Lima, en Ancón y Puente Piedra, y tiene más de 6.000 hectáreas de dimensión. 6.000 hectáreas es el tamaño de 3 veces Los Olivos, es la mitad de la provincia constitucional del Callao. Entonces es un territorio muy grande. Y cuando empezamos a planificarlo, el nombre, como ya lo he dicho, es Parque Ecológico Nacional. Y ahí pensábamos, ¿qué es un Parque Ecológico Nacional? En la normativa, no existe, dentro de la normativa del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, ese nombre. Fue un nombre que se escogió un poco, tal vez políticamente, y lo que hicimos es empezar a planificar, porque un parque de esas dimensiones no se puede pensar como un parque zonal, por ejemplo. No podemos pensar en gras, piletas, piscinas. De esas dimensiones es insostenible. Y empezamos a hacer una planificación más territorial, por las dimensiones que tiene. Entonces, lo primero que se debe hacer en un proyecto así es no pensar que dentro de una ciudad existen sistemas. Existe el tema ambiental, el tema de infraestructura, el tema de vías, como normalmente se hace, sino pensarlo un poco al revés. Lo que existe es en verdad un territorio donde hay unidades ambientales. Incluso más, Lima ya tiene una ordenanza donde se identifica 7 unidades ambientales. Si vemos desde la costa, sería el litoral marino costero, una de las unidades ambientales de Lima. Luego están los humedales, en Ventanilla, en Chorrillos al sur, incluso en Ancón tiene algunos pequeños humedales. Luego están los valles agrícolas, es una tercera unidad ambiental. Las pampas áridas, una cuarta unidad ambiental. Las lomas, que son grandes ecosistemas frágiles en Lima. Y finalmente las montañas, las montañas andinas. Si pensamos el territorio como esas unidades ambientales que tienen dinámicas que se relacionan entre sí y que dentro de todo ese territorio hay una ciudad, cambia el enfoque de cómo pensamos en la ciudad. Porque en verdad lo que está sucediendo es que la ciudad está empezando a crecer sobre unidades ambientales que no deberían crecer. Está creciendo sobre las lomas, está creciendo sobre humedales, incluso a veces le gana espacio al mar y ahí también genera unos conflictos. Entonces, a partir de esa mirada un poco más territorial del espacio, dentro de ese territorio que les comento del Parque Ecológico Nacional de 6.000 hectáreas, empezamos a planificar qué potencial tiene el territorio. Identificamos que dentro de todo eso, la verdad es que no todo puede ser un parque. Tiene potencial de 8% de ser área de expansión urbana para la ciudad. Entonces hay que protegerlo, porque ¿qué pasa ahorita? Por ejemplo, en la línea 2 del tren, del metro, se está demorando mucho. Incluso hace poco el presidente Acelio va a hacer el proceso, pero se está demorando mucho básicamente porque no tiene espacios para hacer sus estaciones o sus centros de transferencia o sus patios de maniobras, porque ya la ciudad ha crecido y no hay terreno. Entonces lo que sí tienen que hacer es expropiar, y ese proceso es mucho más lento y mucho más caro para el Estado. Lo que se debe hacer es planificar desde antes, y en este 8% que les comento que tiene potencial urbano, se planifica un patio de maniobras para un tren de cercanías en coordinación con el MTC. Entonces el MTC ya dentro de su planificación orienta que en la parte norte de Ancón puede haber un patio de maniobras, puede haber una estación intermodal, incluso más, puede haber una plataforma logística intermodal, porque el puerto del Callao ya ha llegado a un máximo de límite de crecimiento. No hay más espacio para, generar contenedores y una plataforma logística. Tiene que empezar a hacer construcción de puertos secos dentro del territorio. Y ese puerto seco trae una dinámica económica mucho más grande en la ciudad, porque la aduana ya se hace en el puerto seco y no en el puerto marino. Y eso permitiría el desarrollo del distrito de Ancón. Y además, por supuesto, no se puede planificar eso sin una zona residencial con densidad media o alta. Además de ese potencial que le encontramos, aledaño a nosotros se encuentra un proyecto del Ministerio de Producción, el Parque Industrial de Ancón, que son 1.300 hectáreas. No piensen que todas esas 1.300 es solo industrial, sino que se identifica por riesgos, por potencial también, que son las 700 hectáreas, que es más o menos el tamaño de La Victoria,
tiene potencial industrial. Y eso traería 60.000 puestos de trabajo, que es muy importante para la zona de Ancón. Entonces, en la parte de nosotros, ese 8%, la idea es que permita solventar económicamente la recuperación y conservación del otro 92%. Ese 92% tiene otras unidades ambientales, las montañas, las lomas y algunas zonas de áreas verdes. También en este proyecto el principal reto era que como quedaba tan al norte de Lima, no había zonificación urbana aprobada. Era tan al norte que cuando se hizo la zonificación de Lima en el año 1997, el plano llegaba hasta ahí y no tenía zonificación, o sea, sus unidades zonales no eran nada, no eran ni residencia, ni otros usos, ni parque, ni nada. Entonces era un trabajo con la municipalidad local de Ancón y sobre todo con la metropolitana de generar esa zonificación. Luego de 2 años, porque un cambio de zonificación no solamente un instrumento técnico, sino también político, porque al final se aprueba con la votación de los regidores. Luego de 2 años, este año pudimos aprobar la zonificación de esas más de 6.000 hectáreas. Es una zonificación, una de las más grandes que ha tenido Lima, y en esa zonificación se identificaron las zonas ecológicas paisajísticas dentro de ese planeamiento, que son más de 5.000 hectáreas, zonificadas como zona ecológica paisajística, que el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Museo de Lima, tiene que empezar a normar, porque no existe esa zonificación en otra parte de Lima, es un lugar un poco especial. Al mismo tiempo, en coordinación también con Lima, ellos tienen pensado crear una área de conservación regional, Sistema Lomas de Lima. Lima tiene aproximadamente 2.000 hectáreas de lomas en toda la ciudad, y si pensamos que estas 2.000 hectáreas podrían integrarse en el sistema ambiental de áreas verdes de la ciudad, estamos hablando de que podríamos aumentar 20 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, que es un indicador muy fuerte, y para ello se tiene que implementar mecanismos que el ministerio, la municipalidad, se encargue de la administración y conservación de esas áreas. Entonces, dentro de este plan, la municipalidad va a empezar a crear este sistema de áreas de conservación regional, no las 20.000, porque dentro de esas 20.000 hay 1.000 problemas. Hay concesiones mineras, hay derechos previos adquiridos, y no se pueden permitir esas áreas de conservación sobre esas, sino tiene pensado en una primera etapa generar 10.000 hectáreas de área de conservación regional. 10.000 igual eso es un montón. Y dentro de esas 10.000, 3.000 hectáreas están dentro del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi. Ya hemos dado nuestra opinión favorable y ya está en el proceso de que esperemos que el próximo año salga eso. Y eso permitiría que el suelo no solamente esté protegido por la zonificación urbana de zona ecológica paisajística, sino al mismo tiempo tenga una carga que sería área de conservación regional. Entonces normativamente le da más respaldo a la protección de esas áreas y la conservación de las lomas. En las lomas, hace un poco hablaba con un colega que está viendo un proyecto de lomas, se han encontrado especies en el sur, incluso se han encontrado huellas de pumas. Se han encontrado también hace poco huellas de gato pajonal, que es una especie que ya se pensaba que no había en las lomas. Además de los búhos, las vizcachas, que son un poco más conocidas. Entonces es muy importante proteger esta unidad ambiental, este ecosistema, por los servicios ambientales que ofrece. Básicamente es el proyecto que manejo yo en el proyecto especial. Aparte, el Ministerio de Ambiente tiene otros proyectos, ya lo mencionó la colega, existe los MERECES, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Los MERECES están, los más avanzados están en los servicios ecosistémicos de provisión hídrica, con las EPS, pero la ley permite generar proyectos sobre otras variedades de servicio ecosistémico. Podría ser, pericia pacifística, gestión de riesgos, limpieza de aire, de la calidad de aire, pero esos proyectos todavía no se han generado, pero la ley lo permitiría. Aparte de eso, hay un proyecto de un adscrito de CERNAM con un fondo GEF para la conservación de las lomas, es un proyecto GEF Lomas, que ya me parece que el próximo año ya acaba, ya están haciendo un diagnóstico, ellos son los que están trabajando con la Municipalidad de Lima para generar los ACRs,
Finalmente está por iniciarse un proyecto que se llama un GEF de Lima Metropolitana, que es apoyo a la Plataforma Nacional de Ciudades Sostenibles, proyecto piloto de Lima Metropolitana, que es un proyecto de $7 millones, que básicamente van a hacer estudios de diagnósticos en toda Lima Metropolitana en 5 componentes, entre ellos diversidad urbana, gestión de riesgos, un plan de adaptación costera y crecimiento urbano, y toda esa información se va a colgar en una plataforma de acceso libre para que los tomadores de decisiones, llámense los alcaldes metropolitanos o el alcalde distrital, puedan usar para sus políticas de gobierno y generar proyectos de infraestructura. En líneas generales, esos son todos los temas que estamos viendo con urbanos ambientales en el Ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Le damos el pase al arquitecto Luciano Paredes, especialista de la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia del CNEPRED. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias al congresista Wilber Rojas por la invitación. Asimismo, los compañeros de DESCO. Reciban el cordial saludo del vicealmirante Vladimir Giovannini Freire, jefe institucional del CNEPRED. Quien les habla es Luciano Paredes, arquitecto del CNEPRED, especialista en capacitación, pero mi cargo y mi trabajo, el que hago, es dar asistencia técnica a gobiernos locales, gobiernos regionales y gobiernos nacionales, es decir, ministerios o PDs, para incorporar lo que es la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres. No he traído una presentación, tengo 6 puntos que les voy a hablar sobre lo que viene a ser el enfoque de la gestión prospectiva y correctiva en nuestras ciudades. Para empezar, cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres, nuestra ley nos dice que la trabajamos en 3 componentes: gestión prospectiva, que son acciones que se planifican para prevenir el riesgo futuro, que están bien relacionadas a lo que es la planificación y ordenamiento del territorio; gestión correctiva, acciones planificadas para reducir el riesgo existente; y gestión reactiva. Este sistema en el que estamos nosotros, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, tiene un ente rector que es la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. Y este sistema tiene 2 asesores, uno es el CNEPRED y otro nuestros compañeros de INDECI. Nosotros del CNEPRED damos la asistencia técnica y asesoramos en lo que es la gestión prospectiva y correctiva, y no tenemos una labor legislativa sino de asesoramiento. Hace poco mencionaron que tenemos un montón de normas y que la ciudadanía debe saber cómo aplicarlas. Aquí apunté una muy importante que no la dio el Poder Ejecutivo sino el Legislativo. Dio la ley 30779. Esta ley es muy importante, no sé si la han escuchado, porque modifica la ley orgánica de gobiernos municipales y de gobiernos regionales. ¿Y qué nos dicen? Que los alcaldes y gobernadores regionales pueden ser vacados si no cumplen con las normas en gestión de riesgo de desastres. Recién en el 2018 tenemos una norma que te dice: usted, señor alcalde, usted, señor gobernador, si no cumple con la gestión de riesgo de desastres, si no cumple con proteger a sus ciudadanos, puede ser vacado. Y es un mecanismo fuerte que la ciudadanía puede tomar. Yo siempre tomo, por ejemplo, el tema cuando uno sube un taxi. Cuando uno está de copiloto y te dicen póngate el cinturón de seguridad, ¿lo hace porque el taxista está pensando en la seguridad de uno o está pensando en la multa que le puede caer? Está pensando en la multa. Y así funcionamos nosotros. Sé que están medio dormidos, pero les pido que me miren y que hagan un ejercicio conmigo. Les voy a decir una orden y por favor hagan lo que yo les digo. Levanten el dedo índice derecho. Congresista, ¿por qué levantó el pulgar? Si yo le he dicho el dedo índice derecho. Porque así son nuestras normas. Nosotros decimos una norma, hay una norma que te dice: no construyas en la faja marginal del río. Mi vecino construye, yo me copio. Así es igual, yo le he dado una norma, pero hago otra cosa, levanto el dedo, lo copio. Y así funcionamos nosotros como sociedad. A veces no es tanto la norma. Por eso uno de los primeros puntos que trato acá cuando hablamos de las ciudades es el tema de educación. En esta mesa también debería estar el Ministerio de Educación, porque a la larga nuestros alcaldes y gobernadores, congresistas, nosotros pasamos por la escuela todos. ¿Qué hace que un poblador construya una faja marginal? ¿Qué hace que un ciudadano autoconstruya? ¿Qué hace que uno invada? Esto lo hace la educación. O sea, desde chiquitos no estamos formados con esta cultura de
de tener una cultura de formalidad. Hay que empezar a trabajar desde la educación si queremos generar un cambio. Otro punto importante que voy a tocar es el tema de los asentamientos humanos. Hay grandes estudios de lo que era la ciudad ilegal. Tenemos estudios de Río Frío, tenemos estudios de Hernando de Soto, que nos decía que dándole un título de propiedad a la persona que había invadido iba a crecer económicamente, y vemos que no se ha logrado. Pero lo que sí ha cambiado es que las invasiones no son como las épocas de 50 y 60, que era una lucha social. Ahora las invasiones son un tráfico de tierras. Es yo te mato y luego agarro este espacio y se lo vendo a otro. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que no tenemos, y esto lo voy a usar bastante, discriminar. Yo siempre me río cuando decimos los de allá son asentamientos humanos. ¿Qué quiere decir? Que los que vivimos en las zonas consolidadas vivimos en asentamientos de animales. O sea, asentamiento humano es en un lugar donde uno se asienta y viven humanos. O sea, es una manera de marginarlos. Antes le decían pueblos marginales. O sea, te tenemos que quitar un tema, también viene de la educación. Y vuelvo al tema de la educación porque yo soy arquitecto, hay muchos arquitectos acá, y me ha dado gusto escuchar aquí un arquitecto colega que dice de respetar lo nuestro, de querer lo nuestro. ¿Por qué enseñamos que el ladrillo es material noble? Al decir que el ladrillo es material noble, estamos diciendo Chanchán, Caral, Machu Picchu, están hechos con material innoble. ¿Es así o no? O sea, eso es noble. ¿Y qué pasa cuando decimos que el ladrillo es material noble? Una persona en la sierra, una persona en la selva construyen ladrillo, y posiblemente no sea lo más adecuado para su clima, y posiblemente sea más costoso. Todos nuestros proyectos de vivienda social están mal llevados a lo que es el material noble. ¿Cuánto podríamos reducir si hacemos proyectos de vivienda social con adobe reforzado, si hacemos con caña, si hacemos con madera? Hay un tema de educación importante, y yo siempre lo repito, los materiales no son personas. Tú no puedes decir este es un material mentiroso, este es un material generoso. No son nobles, son materiales. Miren cómo afectó el fenómeno del niño Chanchán. ¿Lo afectó? No. En Cusco llueve siempre, ¿Machu Picchu está afectado? No. ¿Tenemos que esperar que venga gente de afuera que nos diga que tenemos que hacer gestión de riesgo, o es mejor estudiar lo que han hecho nuestros antepasados? Caral tenía sistemas antisísmicos. O sea, hay bastantes estudios que podemos trabajar sobre esto. Y este tema del crecimiento así informal que ha pasado con los años es que las periferias, por ejemplo en el caso de Lima, van cambiando. Y hay un componente ahí muy importante que es la gentrificación urbana. No sé si ustedes han escuchado hablar de esto. Que ya cuando la periferia crece, la persona que vivía en periferia ya no vive en periferia. Pero como ya es una zona consolidada, su precio de suelo sube. Y en la larga ya no puede vivir en esa zona. O sea, en la zona donde él creció, su barrio, comienzan a comprar la casa de los vecinos, construyen grandes edificios y se tiene que ir, así como los pequeños negocios. Y se tiene que volver a ir a las nuevas periferias. Y son eventos que van pasando silenciosamente. Tenemos temas de renovación urbana que debemos empezar a trabajar. Aquí no muy cerca tenemos Barrios Altos. El INGP y el SISMINO dice que este suelo de Barrios Altos es uno de los mejores suelos para construir, pero lo que han construido encima no está muy bien hecho y está tuburizado. Y ahí hablamos del tema de la reconstrucción. ¿Yo tengo que empezar a trabajar un plan de reconstrucción en Barrios Altos cuando se caiga? ¿O ya ahorita, sabiendo que con un sismo se va a caer, debo empezar a trabajar? Y ahí desde el CNEPRE estamos trabajando lo que son planes de prevención y reducción del riesgo de desastres, que están en nuestra normativa. Estos son planes con enfoque territorial para prevenir y reducir los riesgos. En Lima hemos avanzado ya un plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, pero se ha quedado en la etapa de validación. ¿Qué quiere decir? Tenemos el plan y estamos como en la etapa cuando Lima sacó el plan al 2030, la gestión de Susana Villarani se quedó el plan y no lo aprobaron. Estamos en lo mismo. Estamos en el plan, estamos en cambio de gestión, y hay un plan de prevención de Huancayo, hay de Lima, hay de Arequipa, pero mientras no salga la resolución tememos de que el siguiente año, con las nuevas autoridades, se deje de lado y con el afán de que lo hecho la anterior gestión hay que dejarlo, vengan y se tenga que volver a trabajar. En mi trabajo dentro de la asistencia técnica también hay un tema importante que se tiene que trabajar, es el fortalecimiento de los equipos técnicos. Me ha tocado trabajar un año con 6 gerentes en una misma dirección. Hay tanta rotación de personal que no se trabaja mucho con eso, ¿no? Otro tema importante es el tema de la articulación. No sé si se dieron cuenta en el fenómeno del niño. Siempre decimos que los eventos, los desastres son construcción social.
Tuvimos un alcalde que hizo una cancha de fútbol en la faja marginal a su lado, y eso generó que el cauce se desborde e inunde el distrito del otro lado. Y decimos que tenemos que trabajar también todo con un enfoque de cuenca. No podemos trabajar el río con municipios separados. Y aquí es importante también fortalecer las mancomunidades. O sea, hay que trabajar integradamente. Y yo resalto mucho lo de trabajar integradamente y la articulación. Y aquí sí es una función del Poder Legislativo volver a revisar la Ley Orgánica de Municipalidades. No sé si ustedes la han leído, y a los alcaldes le pedimos que hagan como unos 20 planes. En gestión de riesgo de desastres le pedimos 6. Luego, ambiente les pido otros planes. Al final, lo cargamos a todos los alcaldes que tienen que hacer un montón de planes, no hacen ninguno. Tampoco hacemos diferencia. No es lo mismo una municipalidad en Miraflores que una en Jaén al fondo. Municipalidades donde a veces es el alcalde y una secretaria, le estamos pidiendo lo mismo que le pedimos a una municipalidad de Miraflores o San Isidro. O sea, tenemos que bajar y ser más realistas. Tenemos municipalidades provinciales que podrían asumir estas labores, ¿no? Pero no podemos pedirle a todos por igual. Y aquí va, ya para finalizar, tenemos el tema de los espacios públicos. Nosotros a las ciudades, dentro de nuestras ciudades, le damos las espaldas a los ríos. Nosotros tenemos grandes parques que podemos hacer en los ríos. ¿Y qué podemos hacer con las laderas? Aquí me acompaña el ingeniero Juvenal, que ha trabajado mucho tiempo en Predes, y hay un buen proyecto que han hecho ellos en Independencia. La reforestación de laderas te da espacios públicos y también te ayuda a no generar nuevas invasiones. Tenemos casos en Colombia, cómo han creado espacios públicos en las laderas, cómo han creado bibliotecas. ¿Por qué la población que vive en las periferias tiene que venir al centro para poder disfrutar de un espacio público? Y ya para finalizar, para ir con propuestas concretas, ¿qué necesitamos? Necesitamos una ley de vivienda social, porque si la población se va a invadir un cerro y a construir ahí su vivienda es porque en el Estado no encuentra una oferta. Pensamos que el techo propio es una solución, no sabemos si le da la posibilidad de crecer. Y a mis amigos arquitectos les digo, Alejandro Aradel en Chile ganó el Pritzker por hacer un proyecto de vivienda social, y un proyecto de vivienda social visto como que la población va a crecer con esa vivienda, no construirle solo para que pueda tener un piso, imponerle crédito hipotecario y pedirle un montón de cosas que al final no es accesible. Tenemos que hacer grandes proyectos de vivienda social y para eso necesitamos una ley. Necesitamos una ley de espacios públicos también. Y espacios públicos con sombra, no como esta alameda que tenemos acá en 28 de julio. De espacios públicos que pueden ser utilizados y aprovechados. Necesitamos una ley de plusvalías urbanas, y acá le pongo un ejemplo. Cuando Girón de la Unión lo volvieron peatonal, todos los negocios que estuvieron ahí duplicaron el valor del precio de su propiedad. ¿Ese precio lo recupera el Estado? ¿Esa inversión, cuando este propietario lo venda, lo recupera el Estado? No. Ahí podríamos sacar una buena cartera con las plusvalías urbanas. También con la ley de proyecto de vivienda social en otros países se da tu constructor, vas a construir 30 viviendas, por lo menos dame 2 de vivienda social que sean asequibles para la población de bajos recursos. Y te puedo beneficiar dándote más altura. Hay varios mecanismos que podemos trabajar. Y finalmente una ley de ciudades sostenibles, que es algo que se está trabajando últimamente. Hay un proyecto del Minan, efectivamente. La gestión anterior también del congresista Marco Arana propuso una propuesta de ciudades sostenibles, y yo digo que si hay propuestas sobre eso hay que trabajar. Cuando trabajamos en la ciudad, y yo siempre lo repito, todos acá somos servidores públicos, quiere decir que estamos al servicio de la ciudadanía. Cuando estamos al servicio de la ciudadanía no hay poder legislativo, no hay poder ejecutivo, no hay izquierdas ni derechas. O sea, tenemos que trabajar hacia un bien común, que es fortalecer, que es asegurar el bien de nuestros ciudadanos. Porque si uno trabaja para que la ciudad esté mejor, uno está trabajando también por su familia. Y otro tema importante que no debemos olvidar es la inclusión en las ciudades. Nuestros amigos con discapacidad, las ciudades no están pensadas para ellos, y no hay una política de Estado todavía, y no hay una ley que nos diga que lo debemos incorporar. Nuestras ciudades tienen que ser accesibles y debe haber esa igualdad. Los invito, nosotros desde CNEPRE, completamente abiertos a recibir a la sociedad civil, a poder dialogar con usted, congresista, para poder trabajar en las propuestas legislativas, y estamos a la disposición de todos ustedes, al servicio de la ciudadanía, porque cuando trabajamos como servidores públicos, trabajamos para el Perú. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, arquitecto Paredes. Finalmente tenemos la participación del ingeniero Juvenal Medina de la Dirección de Preparación de INDECI.